La estación de tren de Wrocław tenía ese tono grisáceo y metálico que siempre le recordaba a Hannah por qué se había ido en primer lugar, una mezcla de melancolía industrial y frío que se colaba hasta los huesos sin pedir permiso. Arrastraba una maleta enorme, una de esas rígidas que parecen contener más que ropa, y en su caso era literalmente cierto. Allí dentro llevaba lo que quedaba de su vida después de firmar los papeles del divorcio. El sonido de las ruedas golpeando contra el pavimento irregular del andén resonaba como un eco acusador, marcando cada paso de su regreso con una pesadez que no era solo física. La gente pasaba a su alrededor, apresurada, con sus vidas resueltas y sus destinos claros, mientras ella se sentía como un fantasma que regresa al único lugar donde no hace falta dar explicaciones, aunque el silencio de la derrota fuera ensordecedor. No había nadie esperándola con un cartel de bienvenida, ni con flores. Solo el viento helado de la ciudad que la vio crecer y que ahora la recibía como a una extraña que ha fracasado en el intento de ser alguien más. Subirse al taxi fue el primer momento en que la realidad la golpeó de frente. Estaba volviendo a casa de sus padres a los 30 y tantos años, sin marido, sin casa propia y con la autoestima hecha añicos. Miraba por la ventanilla los edificios antiguos de la ciudad, esas fachadas que habían sobrevivido a guerras y desastres, y se preguntaba si ella tendría la misma resistencia o si ya estaba estructuralmente comprometida. El conductor intentó hacer conversación sobre el clima, pero Hannah solo pudo responder con monosílabos, temerosa de que si abría la boca para decir una frase completa, terminaría llorando frente a un desconocido. La sensación de vergüenza era un nudo en la garganta que no se deshacía con nada. Sentía que llevaba un cartel luminoso en la frente que decía «De vuelta al remitente». Cada calle que reconocía le traía un recuerdo de cuando era joven y soñadora, burlándose cruelmente de la mujer apagada en la que se había convertido después de 14 años de intentar complacer a un hombre que nunca estuvo satisfecho. Al llegar a la casa familiar, el tiempo pareció detenerse de golpe, congelado en una burbuja de ámbar que conservaba todo exactamente como estaba hace décadas. El olor era lo primero que la asaltó al cruzar el umbral, una mezcla inconfundible de lavanda, cera para madera, y esas rosquiñas fritas que su madre hacía compulsivamente cuando estaba nerviosa. Nada había cambiado. Los mismos cuadros de paisajes genéricos en el pasillo, el mismo reloj de péndulo marcando los segundos con una lentitud exasperante, y esa sensación de seguridad estática que, en lugar de consolarla, la hizo sentir claustrofóbica. Sus padres la recibieron con abrazos que se sentían demasiado frágiles, como si temieran que al apretarla un poco más de la cuenta, Hannah fuera a desmoronarse en 1000 pedazos de cristal en el suelo de la entrada. Había un aire de solemnidad en el recibimiento. No la alegría de ver a una hija, sino la preocupación de recibir a una víctima de guerra que regresa del frente con heridas invisibles, pero profundas. Su antigua habitación estaba tal cual la había dejado el día que se marchó para casarse con Marcin, convertida ahora en un museo perturbador de su propia adolescencia. Los libros seguían ordenados por color en la estantería. La cama individual tenía la misma colcha de flores que ahora le parecía ridícula, y el escritorio estaba limpio, esperando tareas que ya nunca tendría que hacer. Entrar allí fue como ponerse un abrigo que ya no le quedaba, una regresión forzada a una etapa de la vida donde sus mayores preocupaciones eran los exámenes de la escuela. Se sentó en el borde de la cama y sintió que el espacio físico se había encogido, o quizás era ella quien había crecido demasiado para encajar en esa vida antigua. La preservación meticulosa de su cuarto por parte de su madre no se sentía como un acto de amor, sino como un recordatorio constante de que siempre esperaron que ella regresara, como si supieran de antemano que no sobreviviría allá afuera por su cuenta. Durante los primeros días, la dinámica en la casa se volvió asfixiante debido a la forma en que sus padres la trataban, caminando de puntillas a su alrededor. A través de las paredes finas de la casa, que nunca ofrecieron mucha privacidad, Hannah podía escuchar sus murmullos por las noches, conversaciones en voz baja cargadas de preocupación y secretos a medias. No hablaban de ella con orgullo,
sino con una lástima que le quemaba la piel. Escuchaba a su madre suspirar y a su padre tratar de calmarla con frases cortas y evasivas. Esa fragilidad con la que la manejaban, evitándole cualquier tarea doméstica o decisión simple, solo alimentaba su paranoia y su sensación de aislamiento. Se sentía como una inválida emocional, una carga que había vuelto para perturbar la paz de dos ancianos que ya deberían estar descansando, y esa culpa se sumaba a la montaña de remordimientos que ya cargaba desde que salió de su casa matrimonial con las maletas hechas. Desde la ventana de su cuarto, Hannah pasaba horas observando el jardín trasero, el mismo lugar donde solía jugar con su hermana Susia cuando eran niñas. La imagen de ese jardín le traía una punzada de dolor, porque le recordaba las diferencias abismales entre ambas desde el principio de sus vidas. Susia siempre había sido el huracán, la niña que trepaba a los árboles, la que se raspaba las rodillas y reía a carcajadas, la favorita indiscutible en todas las fotografías familiares por su carisma natural. Hannah, en cambio, siempre fue la observadora, la niña comportada que leía bajo la sombra del roble, la que nunca daba problemas pero que tampoco brillaba con luz propia. Ese jardín, ahora descuidado y cubierto de hojas secas por el otoño, parecía reflejar el estado actual de su relación con su hermana, un terreno común que había sido abandonado y que guardaba ecos de una cercanía que ya no existía realmente. La comparación con Susia siempre había sido una herida silenciosa, pero ahora, con el fracaso de su matrimonio a cuestas, pesaba toneladas sobre su conciencia. Susia era la exitosa, la que vivía la vida a grandes tragos, mientras que Hannah había dedicado 14 años a ser la esposa devota y perfecta, viviendo completamente a la sombra de Marcin. Se había anulado a sí misma sistemáticamente, dejando de lado sus propios deseos, sus opiniones y hasta su forma de vestir para encajar en el molde que él quería. Marcin le había repetido tantas veces que ella era insuficiente, aburrida o demasiado simple, que Hannah había terminado por creerlo como una verdad absoluta. Se veía a sí misma como un ser gris, incapaz de generar pasión o interés, y creía firmemente que el divorcio era culpa suya por no haber sabido mantener el interés de un hombre que, según él, merecía mucho más. Esa narrativa de insuficiencia había sido alimentada por años de manipulación sutil, donde cada logro de Hannah era minimizado y cada error magnificado hasta lo grotesco. Marcin tenía el don de hacerla sentir pequeña sin levantar la voz, con una mirada de desdén o un comentario sarcástico frente a sus amigos que la dejaba paralizada. Ahora, en la soledad de su habitación de infancia, repasaba cada discusión y cada silencio, torturándose con la idea de qué podría haber hecho diferente para salvar lo que, en realidad, ya estaba podrido desde el inicio. No se daba cuenta aún de que su bondad y su paciencia habían sido utilizadas en su contra como armas. Solo sentía el vacío de haber perdido su identidad por alguien que la descartó sin mirar atrás. La voz de Marcin seguía resonando en su cabeza, criticando incluso la forma en que estaba sentada o cómo respiraba, un fantasma que se había mudado con ella a Wrocław. La tensión en la casa cambió drásticamente cuando su madre anunció que Susia vendría a almorzar el domingo para una reunión familiar importante. No fue un anuncio feliz. Hubo un temblor en la voz de su madre y una mirada esquiva de su padre que encendió todas las alarmas internas de Hannah. La preparación para ese almuerzo no fue festiva, sino maníaca y temerosa, como si se prepararan para la inspección de un oficial del ejército y no para la visita de una hija. Su madre limpió obsesivamente rincones que ya estaban limpios y cocinó cantidades industriales de comida, pero con el rostro tenso, sin tararear sus canciones habituales. Hannah intentó ayudar, pero fue apartada con gentileza, relegada de nuevo a su papel de espectadora inútil, sintiendo que algo oscuro se estaba gestando, algo que sus padres sabían y que no se atrevían a decirle por miedo a romperla definitivamente. El domingo llegó con un cielo plomizo y una atmósfera eléctrica dentro de la casa, donde el sonido de los cubiertos al poner la mesa parecía disparos en el silencio tenso. Habían sacado la mejor porcelana, esa que solo se usaba en Navidad o bodas,
y el olor a asado y pasteles llenaba el aire, pero nadie tenía apetito. Hannah se vistió con lo mejor que tenía, tratando de ocultar las ojeras y la pérdida de peso reciente, sintiendo una ansiedad en el estómago que le provocaba náuseas. Se sentó en el sofá de la sala, con las manos sudorosas entrelazadas en su regazo, esperando el sonido de un motor en la entrada. Cuando finalmente escuchó un coche acercarse y vio a través de la cortina un BMW plateado y lujoso estacionar frente a la casa, su corazón dio un vuelco, no por emoción, sino por un presentimiento terrible que le heló la sangre antes incluso de ver quién bajaba del auto. La puerta del conductor se abrió con una suavidad mecánica, y antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, una figura masculina emergió ajustándose la chaqueta de un traje impecable. El tiempo se deformó en ese instante, estirándose en una agonía lenta y dolorosa, porque Hannah reconoció inmediatamente ese gesto, esa postura y ese perfil. Era Marcin. No era un desconocido ni un nuevo pretendiente aleatorio de su hermana. Era el hombre con el que había compartido cama, mesa y vida durante 14 años, el mismo que la había dejado sintiéndose inservible hacía apenas unos meses. Verlo allí, bajando del auto con una seguridad arrogante frente a la casa de sus padres, fue como recibir un golpe físico en el pecho que le sacó todo el aire de los pulmones. No podía ser real, pensó con desesperación, su mente tratando de rechazar la imagen como una alucinación provocada por el estrés. Pero el sonido de la puerta al cerrarse fue nítido y real, confirmando su peor pesadilla. Pero el horror no terminó ahí. La puerta del copiloto se abrió, y de ella descendió sucia, radiante y vestida con una elegancia que contrastaba violentamente con el entorno humilde del barrio. Lo que destrozó a Hannah no fue ver a su hermana, sino ver cómo Marcin rodeó el auto para encontrarse con ella y posó su mano en la espalda baja de Susia con una familiaridad posesiva y repugnante. Ese gesto, esa mano guiando a su hermana con suavidad y propiedad, era el mismo que había usado con Hannah 1000 veces en el pasado. Un código de intimidad que ahora estaba siendo reciclado descaradamente frente a sus ojos. Verlos juntos, caminando hacia la entrada como una pareja consolidada, provocó que el estómago de Hannah se revolviera con una violencia tal que tuvo que llevarse una mano a la boca para contener una arcada física, mezcla de asco y pánico puro. Hannah se quedó paralizada detrás de la cortina, incapaz de moverse o de gritar, observando cómo se acercaban a la puerta principal como si fueran los dueños del lugar. La audacia de Marcin de presentarse allí, en el santuario de su infancia, del brazo de su propia hermana, era una violación tan profunda de las normas básicas de la decencia que el cerebro de Hannah no lograba computarlo. Se sintió pequeña, insignificante, como si su historia con él, sus años de dedicación y sacrificio, hubieran sido borrados de un plumazo y no significaran absolutamente nada. Él no venía a pedir perdón ni a cerrar un ciclo. Venía a exhibir su mejora, a mostrarle en la cara que la había cambiado por una versión más joven, más viva y dolorosamente de su propia sangre. El mundo exterior seguía girando, pero dentro de esa sala, el universo de Hannah acababa de colapsar sobre sí mismo. El timbre sonó, un sonido estridente que hizo saltar a sus padres en la cocina, confirmando que ellos sabían, o al menos temían, lo que estaba a punto de cruzar esa puerta. Hannah escuchó los pasos arrastrados de su padre yendo a abrir, pasos pesados de un hombre que camina hacia el patíbulo, y luego el chirrido de las bisagras oxidadas que daban paso a la catástrofe. Las voces llegaron enseguida al pasillo, el tono jovial y falsamente encantador de Marcin saludando a su ex-suegro como si fuera su mejor amigo, y la risa cristalina y nerviosa de Susia llenando el espacio. No había vergüenza en sus voces, no había titubeos. Entraron con la fuerza de un vendaval, trayendo consigo el aire frío de la calle y una energía depredadora que inmediatamente hizo que la casa se sintiera más pequeña y vulnerable. Cuando entraron a la sala, el impacto visual fue devastador para Hannah, quien permanecía de pie junto a la ventana como una estatua de sal. Marcin lucía mejor que nunca, rejuvenecido, con un corte de pelo moderno y un reloj caro que brillaba bajo la luz tenue de la lámpara.
una imagen de éxito que contrastaba con la figura encogida de Hannah en su ropa vieja. Susia, por su parte, brillaba con una luz prestada, aferrada al brazo de él como un trofeo, mirando a Hannah no con culpa, sino con un desafío apenas disimulado en sus ojos. El saludo fue breve y doloroso. Marcin asintió hacia Hannah con una frialdad clínica, un simple hola seco, que despojó de humanidad los 14 años compartidos, tratándola como a una conocida lejana e incómoda que sobraba en la reunión. El traslado al comedor para el almuerzo fue una procesión fúnebre disfrazada de evento social, donde cada movimiento estaba cargado de una tensión tan densa que se podía cortar con el cuchillo del pan. Los padres de Hannah se movían con una sumisión aterradora, sirviendo los platos con manos temblorosas y evitando el contacto visual directo con Marcin, como si él fuera un rey caprichoso que pudiera ordenar su ejecución en cualquier momento. Hannah se sentó en su lugar habitual, frente a la pareja feliz, obligada a presenciar el espectáculo de sus caricias furtivas y sus miradas cómplices sobre la mesa familiar. Se sentía atrapada en una pesadilla lúcida, rodeada de sus seres queridos que ahora parecían actores en una obra macabra diseñada exclusivamente para torturarla. En cuanto empezaron a comer, la dinámica de la mesa se transformó en un campo de batalla psicológico, donde Hannah era el blanco desarmado. Susia y Marcin funcionaban como un equipo perfectamente coordinado, terminando las frases del otro y riéndose de chistes internos que excluían deliberadamente al resto. No hablaban de temas generales. Hablaban de su vida, de los viajes que planeaban, de los restaurantes caros que frecuentaban, restregando su felicidad sintética en la cara de todos. Cada anécdota era un dardo envenenado, una comparación implícita entre la vida gris que Hannah había llevado con Marcin y la vida vibrante que él supuestamente merecía y que ahora tenía con Susia. La crueldad no estaba solo en lo que decían, sino en cómo lo decían, con una naturalidad que hacía que la exclusión de Hannah pareciera el orden natural de las cosas. La humillación escaló cuando empezaron a criticar la comida, ese asado que la madre de Hannah había preparado con tanto esmero y miedo desde la madrugada. Susia empujó su plato con un gesto de desdén, comentando en voz alta que la carne estaba demasiado seca y que la salsa tenía demasiada grasa para su nueva dieta. Marcin, en lugar de ser cortés como solía serlo frente a sus suegros, soltó una risita burlona y estuvo de acuerdo, diciendo que su paladar se había refinado últimamente y que ya no toleraba la comida pesada y anticuada. Ver a su madre bajar la cabeza avergonzada, con los ojos llenos de lágrimas contenidas ante la crítica de su propia hija y su yerno, encendió una brasa de dolor en el pecho de Hannah, pero el miedo la mantenía clavada a la silla, incapaz de defenderla. Luego, el foco de la conversación giró inevitablemente hacia el pasado, hacia el matrimonio fallido, tratado ahora como un caso de estudio de lo que no se debe hacer. Marcin, con una copa de vino en la mano y una postura relajada, comenzó a describir sus años con Hannah, no como una relación, sino como un claustro y una cárcel de aburrimiento. Hablaba de ella en tercera persona, teniéndola enfrente, diciendo cosas como, «Pobre Hannah, siempre tan limitada, tan asustada de vivir», mientras Susia asentía con una compasión falsa, que era más insultante que un insulto directo. Describían su hogar anterior como un lugar oscuro y triste, borrando cualquier momento de alegría que hubieran tenido, reescribiendo la historia para justificar su traición como un acto de liberación necesaria. El aire en la habitación se volvía cada vez más irrespirable, cargado de las palabras tóxicas que salían de la boca de Marcin y que Susia celebraba. Llegaron al punto de burlarse de las rutinas que Hannah tenía, de sus gustos sencillos, pintándola como una mujer sin aspiraciones que había arrastrado a Marcin hacia la mediocridad. «Es que nunca tuvo chispa», dijo Marcin mirando a su suegro a los ojos, desafiándolo a contradecirle. Era como vivir con una sombra. Hannah sentía que se estaba disolviendo, que su identidad estaba siendo desmantelada pieza por pieza frente a las personas que debían amarla, reducida a un obstáculo lamentable en la gloriosa vida de su exmarido y su hermana. El ambiente en el comedor,
se había transformado en un interrogatorio sutil, pero devastador. La madre de Hannah se levantó para traer el postre, un pastel de manzana casero que siempre había sido el favorito de la familia, intentando con ese gesto dulce disipar la amargura que flotaba en el aire. Sin embargo, cuando colocó el pastel en el centro de la mesa, Marcin ni siquiera lo miró. Siguió hablando de sus nuevas inversiones y de cómo su vida financiera había despegado desde que se liberó del lastre, una referencia tan clara a Hannah que hizo que su padre apretara los puños sobre el mantel blanco hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El desprecio de Marcin no era explosivo ni gritado, era una lluvia fina y constante de comentarios hirientes, diseñada para erosionar cualquier rastro de dignidad que Hannah pudiera conservar. Sucia, envalentonada por la actitud de Marcin, decidió que era su turno de clavar el cuchillo un poco más profundo. Miró el pastel y soltó un suspiro exagerado, diciendo que preferiría algo más ligero, quizás algo francés, y miró a Marcin buscando su aprobación como un cachorro busca una caricia. Él le sonrió, esa sonrisa depredadora que Hannah conocía tan bien, y le dijo que no se preocupara, que después la llevaría a un lugar de verdad para comer algo decente. Ese rechazo al esfuerzo de su madre, sumado a la complicidad cruel entre los dos, hizo que el silencio en la mesa fuera ensordecedor. Hannah sentía las lágrimas quemándole detrás de los ojos, pero se negaba a dejarlas caer. No les daría el gusto de verla llorar. No allí, no así. Pero Marcin no había terminado. Parecía disfrutar del dolor ajeno como si fuera un vino caro. Se reclinó en la silla, con una arrogancia que llenaba la habitación, y fijó su mirada directamente en Hannah por primera vez en toda la comida. No había calidez en sus ojos, solo una frialdad calculadora. Empezó a hablar de la intimidad, de cómo durante años se había sentido atrapado con una mujer que no le despertaba nada, ni deseo ni admiración. Era como dormir con una monja, dijo con una risa seca, siempre tan correcta, tan predecible, tan aburrida. Las palabras cayeron sobre la mesa como piedras pesadas, rompiendo cualquier pretensión de civilidad que quedara. Sucia se rió, una risa nerviosa y aguda que sonó como un cristal rompiéndose, validando la humillación pública de su hermana. Hannah sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Escuchar a su propio marido, el hombre al que había amado y cuidado, describir su vida íntima con tal desprecio frente a sus padres y su hermana, fue una violación emocional de un nivel que nunca imaginó posible. Se sintió desnuda, expuesta y sucia, como si sus recuerdos más privados hubieran sido sacados a la luz, solo para ser burlados. Bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de nadie, deseando desaparecer, convertirse en polvo y ser barrida lejos de esa mesa infernal. Su mente gritaba, pero su voz estaba atrapada en su garganta, bloqueada por el shock y la incredulidad de que la crueldad humana pudiera llegar a tales extremos dentro de una familia. El clímax de la humillación llegó cuando Marcin, envalentonado por el silencio sumiso de todos, soltó la palabra que lo cambiaría todo. Wistrent. Dijo que en los últimos años, su sumisión y su constante necesidad de agradar le provocaban asco, una repugnancia física que le hacía difícil incluso estar en la misma habitación que ella. Me dabas pena, Hannah. Eras patética intentando ser la esposa perfecta. Escupió con veneno. Esa palabra, asco, resonó en la cabeza de Hannah como un eco interminable, desmantelando lo poco que quedaba de su autoestima. No era odio lo que él sentía, era algo peor. Era desprecio puro, la negación de su valor como ser humano y como mujer. En ese momento, Hannah tocó fondo. Se sintió completamente sola en el universo, rodeada de extraños que compartían su sangre y su pasado, pero que no hacían nada para detener la masacre. Sus padres seguían callados, con la mirada fija en sus platos vacíos, paralizados por una mezcla de terror y vergüenza que Hannah no lograba comprender del todo. ¿Por qué no la defendían? ¿Por qué permitían que este hombre la destruyera en su propia casa? La inacción de ellos dolía casi tanto como las palabras de Marcin, confirmando su miedo más profundo.
que quizás él tenía razón, que quizás ella realmente no valía la pena ser defendida. Pero entonces, algo inesperado rompió el patrón de abuso. Su padre, el hombre pacífico y silencioso que siempre había evitado los conflictos, comenzó a temblar. No era un temblor de miedo, sino de una furia contenida que hacía vibrar la mesa. Levantó la cabeza lentamente, y Hannah vio en sus ojos una tormenta que nunca antes había presenciado. Su rostro estaba rojo, las venas de su cuello marcadas, y su respiración era pesada y ruidosa. Marcin, notando el cambio, dejó de hablar y lo miró con una ceja levantada, una expresión de burla todavía en su rostro, subestimando completamente al hombre mayor que tenía enfrente. El padre de Hannah se puso de pie bruscamente, tirando su silla hacia atrás con un estruendo que hizo saltar a todos. ¡Basta!, gritó con una voz que no parecía la suya. Una voz gutural y potente que llenó la habitación y silenció el zumbido del refrigerador. Marcin intentó decir algo, intentó mantener su postura dominante, pero el padre golpeó la mesa con el puño cerrado, haciendo tintinear la porcelana y derramando el vino. «¡Ni una palabra más en mi casa, desgraciado!», rugió, señalando a Marcin con un dedo que temblaba de ira. La máscara de civilidad se había roto definitivamente, y lo que había debajo era puro caos emocional. Susia intentó intervenir. «Papá, por favor, cálmate». Pero su padre la cortó con una mirada tan feroz que ella se encogió en su asiento. El padre metió la mano en el bolsillo de su pantalón con movimientos torpes y sacó su viejo teléfono celular. Sus dedos, gruesos y torpes por la edad y la rabia, buscaron algo en la pantalla mientras todos observaban en un silencio sepulcral. Marcin pareció perder un poco de su compostura. Un destello de duda cruzó su rostro perfecto por primera vez, como si de repente recordara que no tenía el control absoluto de todas las variables en esa habitación. El padre presionó un botón y dejó el teléfono sobre la mesa, en medio de los platos sucios y el pastel rechazado. Hubo unos segundos de estática, y luego, una voz llenó el comedor. Era la voz de Marcin, inconfundible, pero arrastrada y pastosa, distorsionada por el alcohol y la mala calidad de la grabación. No estaba hablando con cariño ni con respeto. En la grabación, Marcin se reía, una risa fea y borracha, y decía: «Esa vieja tonta se tragó todo. Y la hermana sucia, es una vaca estúpida, pero tiene el dinero que necesito ahora que me deshice de la otra». La grabación continuó, cruda y brutal, exponiendo una verdad que nadie en esa mesa estaba preparado para escuchar. La grabación continuó reproduciéndose en medio de un silencio sepulcral, cada palabra saliendo del pequeño altavoz del teléfono como un latigazo tóxico que cortaba el aire viciado del comedor. La voz de Marcin, arrastrada y vulgar, describía a Susia no como la mujer fatal que ella creía ser, sino como un cajero automático con faldas, burlándose de su risa, de su forma de vestir, y de lo fácil que había sido manipularla para ponerla en contra de Hannah. «Es tan insegura que solo tuve que decirle que era más guapa que la hermana para tenerla comiendo de mi mano», decía la grabación, seguido de un ruido de vasos chocando y risas de fondo de desconocidos. Susia, que momentos antes brillaba con orgullo, empezó a encogerse físicamente en su silla, su rostro perdiendo todo color hasta quedar tan pálida como el mantel, mientras la realidad de su cuento de hadas se desmoronaba segundo a segundo frente a sus ojos incrédulos. Marcin reaccionó con la violencia de un animal acorralado. Su máscara de sofisticación y calma se evaporó instantáneamente, revelando un pánico agresivo y feo. Se lanzó hacia la mesa intentando agarrar el teléfono para detener la humillación, gritando que eso era falso, que era una manipulación. «Es inteligencia artificial. Están locos», bramó con los ojos desorbitados. Pero el padre de Hannah fue más rápido, cubriendo el aparato con su mano callosa y pesada, protegiendo la evidencia con una fuerza que nadie sabía que aún conservaba. El forcejeo fue breve pero intenso, un momento de violencia física contenida que rompió definitivamente cualquier protocolo social que quedara en la mesa. Ya no eran una familia comiendo, eran enemigos en una trinchera abierta, respirando el polvo de la batalla.
El padre, con la respiración agitada y el rostro bañado en sudor frío, miró a Marcin con un desprecio que iba más allá del odio y comenzó a hablar, revelando el secreto que había estado pudriendo los cimientos de la casa. «No es inteligencia artificial, bastardo», dijo con voz temblorosa pero firme. «Es el mensaje de voz que me enviaste por error la noche que transferiste el dinero». Y ahí soltó la bomba que terminó de destruir la imagen del hombre exitoso. Marcin no solo había seducido a Susia, sino que había comprado el silencio de los padres de Hannah un año atrás. Había pagado 50,000 zlotys para una cirugía cardíaca de urgencia que el padre necesitaba y que no podían costear, utilizando ese dinero como un soborno moral para que no interfirieran en su divorcio ni en su acercamiento a Susia. La revelación cayó sobre Hannah como un balde de agua helada, pero extrañamente, en lugar de hundirla más, comenzó a aclarar la neblina de confusión que la rodeaba. De repente, la actitud extraña de sus padres, los susurros, la fragilidad con la que la trataban y la falta de defensa ante los ataques de Marcin cobraron un sentido terrible y lógico. No era que no la quisieran, era que estaban secuestrados emocionalmente, atados de manos por una deuda de vida o muerte que Marcin, en su infinita mezquindad, había convertido en una herramienta de control. Se habían vendido al diablo para salvar la vida del padre, y el precio había sido la dignidad de su hija mayor, un peso que claramente los estaba consumiendo por dentro cada día que pasaba. Marcin, al verse expuesto, intentó cambiar la narrativa, adoptando una postura defensiva y cínica que solo confirmaba su culpabilidad. Se ajustó la chaqueta con nerviosismo y soltó una risa nerviosa, diciendo: «¿Y qué? Deberían estarme agradecidos. Si no fuera por mi dinero, estarías muerto, viejo». Escupió con una crueldad que heló la sangre de todos. Ya no había rastro del yerno encantador. Solo quedaba un hombre transaccional que veía las relaciones humanas como negocios de compra y venta. Admitió sin pudor que el dinero era un pago por servicios prestados, para mantener la paz y acelerar el divorcio sin dramas legales que pudieran afectar su reputación o sus finanzas, reduciendo 14 años de matrimonio a un simple cálculo de control de daños. Susia, que había permanecido en un estado de shock catatónico, finalmente pareció reactivarse, pero no con la furia de una mujer empoderada, sino con el dolor de una niña engañada. Giró la cabeza lentamente hacia Marcin, con los ojos llenos de lágrimas negras por el rímel corrido, y le preguntó con un hilo de voz si era verdad, si realmente pensaba que ella era una vaca estúpida. La respuesta de Marcin fue el golpe final para ella. Ni siquiera se molestó en negarlo con convicción. Rodó los ojos con impaciencia, como si lidiar con los sentimientos de ella fuera una tarea administrativa molesta, y le dijo: «No seas dramática, Susia. Estaba borracho. Ya sabes cómo hablan los hombres. Esa falta de empatía, esa indiferencia absoluta ante el dolor que acababa de causar, fue más dolorosa que cualquier insulto directo. Para Hannah, ver esa interacción fue como si le quitaran una venda de los ojos que llevaba puesta desde hacía más de una década. El gran hombre, el ser superior que la había hecho sentir pequeña e insuficiente, se revelaba ahora como un ser minúsculo, un oportunista patético que necesitaba comprar a ancianos enfermos y manipular a mujeres vulnerables para sentirse poderoso. Su éxito no era más que una fachada construida sobre mentiras y abusos. Su carisma era solo una herramienta de depredación. La sensación de inferioridad que Hannah había cargado empezó a disolverse, reemplazada por una claridad cristalina. Ella no era el problema. Nunca había sido el problema. El problema era la oscuridad que habitaba dentro de él. El padre continuó hablando, liberando toda la culpa que había acumulado en su pecho enfermo. «Acepté tu dinero porque quería vivir para ver a mis hijas, pero preferiría haberme muerto en esa mesa de operaciones antes que ver cómo tratas a Hannah en mi propia casa», confesó con lágrimas en los ojos. Era una confesión de debilidad, sí, pero también un acto de valentía tardía que buscaba redención. Miró a Hannah, pidiéndole perdón con la mirada sin necesidad de palabras.
reconociendo que la habían fallado al no protegerla, al permitir que el lobo se sentara a la mesa y se burlara de la oveja herida. Ese momento de vulnerabilidad de su padre le devolvió a Hannah algo que pensaba perdido: su lugar en la familia, su validación como víctima y no como culpable. La atmósfera en la sala cambió de una tensión pasiva a una energía volcánica a punto de estallar. Marcin, dándose cuenta de que había perdido el control de la situación y de que su dinero ya no podía comprar el silencio, se puso agresivo de nuevo, intentando intimidar a todos con su presencia física. Se levantó de la silla, golpeando la mesa con las manos, y comenzó a gritar que eran una familia de fracasados y desagradecidos, que sin él no eran nada. Pero sus gritos ya no daban miedo, sonaban vacíos, desesperados. Eran los gritos de un tirano derrocado que intenta dar órdenes a un ejército que ya no le obedece. La magia negra de su manipulación se había roto con la verdad cruda expuesta sobre la mesa junto a los restos del almuerzo. Fue en ese preciso instante, entre los gritos de Marcin y los sollozos de Sucia, que Hannah sintió un cambio físico en su interior. El frío que le entumecía las extremidades desapareció, reemplazado por un calor que subía desde su estómago hasta su garganta. No era rabia descontrolada, era fuerza. Sus piernas, que habían estado temblando bajo la mesa, se afirmaron contra el suelo de madera. Sus manos dejaron de estrujar la servilleta y se posaron firmes sobre el mantel. Se dio cuenta de que el miedo se había ido, expulsado por la visión patética del hombre que tenía enfrente. Ya no veía al esposo que amaba, ni al juez que la condenaba. Veía a un extraño miserable, y por primera vez en años, Hannah supo exactamente lo que tenía que hacer. Hannah se puso de pie, y el movimiento fue tan lento y deliberado que pareció alterar la gravedad de la habitación, absorbiendo toda la atención de los presentes. No se levantó como la esposa sumisa que corría a buscar sal a la cocina, ni como la hija obediente que pedía permiso para hablar. Se levantó como una mujer que acaba de despertar de un coma de 14 años. El sonido de las patas de su silla arrastrándose contra el suelo de madera vieja fue el único ruido en el comedor. Un sonido áspero que cortó los gritos de Marcin como una guillotina. Al erguirse por completo, pareció crecer físicamente, ocupando un espacio que había cedido voluntariamente durante demasiado tiempo, y miró a su ex marido desde una altura que no era física, sino moral. Sus piernas ya no temblaban, su respiración se había estabilizado, y por primera vez vio a Marcin no como el gigante que dominaba su mundo, sino como un hombrecito ridículo, sudoroso y asustado, atrapado en su propia red de mentiras y mezquindad. Cuando Hannah abrió la boca para hablar, su voz no salió como un grito histérico, que era probablemente lo que Marcin esperaba para poder llamarla loca una vez más. Su voz sonó grave, calmada y terriblemente fría, una tonalidad que nadie en esa sala había escuchado jamás salir de su garganta. «Terminaste, Marcin», dijo simplemente, y esas dos palabras tuvieron más peso que todos los discursos grandilocuentes que él había dado durante el almuerzo. No fue una pregunta, ni una súplica, fue una declaración de hechos, un punto final innegociable. Marcin se quedó con la boca abierta, sorprendido por la interrupción, intentando procesar que el mueble de su antigua casa acababa de cobrar vida y le estaba dando órdenes. La calma de Hannah era aterradora, porque nacía de la certeza absoluta de haber visto el fondo del pozo y darse cuenta de que ya no había nada más que perder, y por lo tanto, ya no había nada a lo que temer. Marcin intentó recuperar el control riéndose, una risa forzada y nerviosa que sonó patética en el silencio tenso. ¿Que terminé? ¿Quién te crees que eres para decirme cuándo termino, Hannah? Sigues siendo la misma insulsa de siempre, empezó a decir, pero Hannah lo cortó dando un paso hacia adelante, invadiendo su espacio personal con una seguridad aplastante. Dije que terminaste, repitió ella, manteniendo el contacto visual sin parpadear, obligándolo a retroceder instintivamente. Durante años me hiciste creer que yo era el problema, que yo era aburrida, que yo no era suficiente para tu grandeza. Pero mírate ahora, mírate de verdad. Tienes que comprar a mis padres enfermos y manipular a mi hermana pequeña para sentirte alguien.
No eres un hombre de éxito, Marcin. Eres un parásito emocional que necesita alimentarse de la inseguridad de los demás para sobrevivir. Las palabras de Hannah fluían con una claridad quirúrgica, desmantelando capa por capa la fachada de superioridad de Marcin frente a los testigos que él mismo había convocado. Ella señaló el teléfono que aún estaba sobre la mesa, el arma del crimen que lo había expuesto. ¿Crees que el dinero te hace poderoso? ¿Crees que esos 50,000 zlotys te daban derecho a humillarme en mi propia casa y a usar a mi familia como juguetes? Pero lo único que demuestra ese dinero es lo vacío que estás por dentro, continuó, su voz ganando fuerza con cada frase. Pagas porque sabes que nadie te querría gratis. Pagas porque sabes que, sin tu billetera y tus trajes caros, no tienes nada que ofrecer. Ni bondad, ni lealtad, ni humanidad. Eres pobre, Marcin. Eres el hombre más pobre que he conocido en mi vida, y me das una lástima profunda. Marcin se puso rojo de ira, las venas de su cuello palpitando mientras buscaba desesperadamente una réplica que pudiera herirla. Pero sus viejas armas ya no funcionaban. Intentó atacar su feminidad de nuevo. Por eso te dejé, porque eres una amargada. Nadie te va a querer, escupió. Hannah ni siquiera se inmutó. Sonrió, una sonrisa triste pero genuina, y negó con la cabeza como quien le explica algo obvio a un niño malcriado. No me dejaste, Marcin. Me liberaste. Me hiciste el favor más grande de mi vida al salir por esa puerta. Yo pensaba que me moría sin ti, pero ahora veo que lo que me estaba matando era estar contigo. Eras tú quien me apagaba. Eras tú quien necesitaba que yo fuera pequeña para que tú pudieras parecer grande. Y hoy, aquí, frente a mis padres y a Susia, te devuelvo toda tu basura. No la quiero. No es mía. Luego, Hannah giró su atención hacia Susia, quien seguía encogida en su silla, llorando en silencio con el maquillaje arruinado, pareciendo una niña perdida. La mirada de Hannah no fue de odio, aunque el dolor de la traición seguía ahí, latente y agudo. Fue una mirada de reconocimiento doloroso. ¿Y tú? Dijo Hannah suavemente, haciendo que Susia levantara la vista con miedo. Querías mi vida, Susia. Siempre quisiste lo que yo tenía. Bueno, aquí lo tienes. Este es el premio. Este hombre que insulta a las mujeres a sus espaldas, que compra a la gente, que desprecia a tu madre y que te llama vaca estúpida cuando cree que nadie escucha. Felicidades, hermana. Te lo regalo con moño y todo. Es todo tuyo. La brutalidad de la verdad golpeó a Susia más fuerte que cualquier bofetada. Era la confirmación de que su victoria era, en realidad, una condena. El silencio que siguió fue denso, cargado de la destrucción de las ilusiones que habían sostenido a esa familia disfuncional durante el último año. Los padres de Hannah miraban a su hija mayor con una mezcla de asombro y culpa, viendo por primera vez a la mujer fuerte que habían ignorado mientras intentaban proteger al yerno de oro. Hannah se sentía vibrar por dentro. Una energía cinética que le recorría los brazos y las piernas. Era la adrenalina de la dignidad recuperada. Se giró nuevamente hacia Marcin, quien ahora parecía haber encogido 10 centímetros, su postura arrogante desinflada por la verdad desnuda. Él ya no tenía el control del relato. Hannah le había arrebatado el micrófono y estaba reescribiendo la historia en tiempo real. «Ahora quiero que te vayas», ordenó Hannah, señalando la puerta con un gesto firme y autoritario que no admitía réplicas. «Fuera de esta casa. Fuera de nuestras vidas. Y no te atrevas a volver a cruzar ese umbral nunca más». Marcin intentó resistirse, aferrándose a los últimos vestigios de su orgullo herido. Miró al padre de Hannah, buscando esa alianza masculina comprada, y dijo: «No puedes echarme así, Tadeusz. Tenemos un acuerdo. Yo pagué por tu corazón». Fue un intento bajo, sucio, de utilizar la deuda moral una vez más, pero el tiro le salió por la culata de manera espectacular. El padre de Hannah, aún de pie y respirando con dificultad, negó con la cabeza lentamente, rompiendo el pacto diabólico con una dignidad renovada. «Mi hija te ha dicho que te vayas», dijo el padre con voz ronca, apoyando sus manos sobre la mesa para sostenerse. «El dinero te lo devolveré, aunque tenga que vender esta casa ladrillo por ladrillo y vivir debajo de un puente. Pero mi dignidad y la de mis hijas no están en venta. Ya no.
Lárgate de aquí antes de que llame a la policía y les ponga esa grabación. Marcin miró a su alrededor, buscando algún aliado, pero solo encontró muros hostiles. La madre que lo miraba con asco, el padre que lo desafiaba, Hannah que lo dominaba, y Susia que se cubría la cara de vergüenza. Se dio cuenta de que estaba solo, completamente solo en una habitación llena de gente, expulsado por la misma familia que creía haber conquistado con su billetera. Con un bufido de desprecio y frustración, Marcin agarró las llaves de su BMW de la mesa con un movimiento brusco, casi tirando una copa en el proceso. Se ajustó el saco del traje en un intento patético de recuperar la compostura, pero el efecto ya estaba perdido. Parecía un actor mediocre saliendo de escena tras olvidar sus líneas. «Están locos», murmuró entre dientes. «Se merecen la miseria que tienen. Se van a arrepentir de esto». Nadie respondió. Sus amenazas sonaban vacías, ecos de un poder que ya no existía. Hannah se mantuvo firme, siguiéndolo con la mirada, asegurándose de que cada paso que daba hacia la salida fuera un paso definitivo fuera de su existencia. No sentía triunfo, sentía limpieza, como si estuvieran sacando la basura acumulada durante años. El portazo que dio Marcin al salir hizo retumbar las paredes de la casa, haciendo que un pequeño cuadro en el pasillo se inclinara ligeramente, como un último gesto de su violencia contenida. Hannah no se movió. Se quedó escuchando con atención quirúrgica el sonido de sus pasos furiosos golpeando la acera de piedra, alejándose de su vida paso a paso. Luego llegó el rugido del motor del BMW, un sonido agresivo y exagerado, una aceleración innecesaria que delataba su rabieta infantil al haber perdido el control. Hannah escuchó cómo las llantas chirriaban contra el asfalto y cómo el ruido del motor se iba desvaneciendo en la distancia, llevándose consigo la nube negra que había oscurecido su existencia durante años. Solo cuando el silencio volvió a asentarse en la calle, un silencio real y sin la estática de su presencia, Hannah soltó el aire que había estado reteniendo en sus pulmones, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, el oxígeno llegaba a cada rincón de su cuerpo. El comedor quedó sumido en una quietud extraña, casi posapocalíptica, donde lo único que se escuchaba era la respiración agitada de su padre y los sollozos ahogados de Susia. La mesa seguía puesta con la comida intacta, el asado frío y el pastel rechazado, testigos mudos de la batalla campal que acababa de librarse. La atmósfera ya no era densa por los secretos, sino por la crudeza de la verdad que ahora estaba esparcida por todas partes, como escombros después de una explosión. Hannah miró a su alrededor, y curiosamente, la casa ya no le parecía una prisión ni un lugar congelado en el tiempo. Ahora le parecía un campo de batalla donde ella había sobrevivido. La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire, y Hannah sintió una calma fría, una sobriedad emocional que le permitía ver a su familia sin los filtros de la culpa o la nostalgia. La atención de Hannah se desvió inevitablemente hacia Susia, quien permanecía sentada frente a ella, pero ya no parecía la mujer fatal y exitosa que había entrado del brazo de Marcin. Ahora se veía pequeña, una niña disfrazada con ropa cara que le quedaba grande, con el maquillaje corrido manchando sus mejillas como lágrimas de alquitrán. Susia miraba la silla vacía donde había estado Marcin con una expresión de incredulidad absoluta, como si no pudiera procesar que su príncipe azul acababa de insultarla y abandonarla en cuestión de minutos. La postura altiva había desaparecido, reemplazada por los hombros caídos y las manos temblorosas que jugueteaban nerviosamente con un anillo que probablemente él le había regalado. Era la imagen viva de la derrota, pero Hannah, para su propia sorpresa, no sintió el impulso inmediato de correr a consolarla como lo hubiera hecho en el pasado. La herida de la traición aún estaba abierta y pulsando. Susia levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Hannah, buscando instintivamente esa red de seguridad que su hermana mayor siempre le había proporcionado. «¿Hannah?», susurró con voz quebrada, esperando quizás que Hannah se levantara, la abrazara y le dijera que todo iba a estar bien, que Marcin era un idiota y que ellas seguían siendo hermanas inseparables. Pero Hannah se mantuvo en su sitio, de pie, firme como una columna de mármol. No había odio en su mirada,
Eso habría requerido una energía que no estaba dispuesta a gastar, pero había una distancia abismal, un muro de cristal que Susia había construido ladrillo a ladrillo con sus acciones y que no se iba a derribar con un simple llanto. Hannah la miró y vio a una extraña, alguien capaz de apuñalarla por la espalda por vanidad y dinero, y decidió que el perdón barato no estaba en el menú de ese día. Mientras tanto, el padre de Hannah se dejó caer pesadamente en su silla, como si sus piernas ya no pudieran sostener el peso de su propia vergüenza. El esfuerzo de la confrontación le había cobrado factura. Su rostro estaba pálido y se llevaba la mano al pecho, frotando la zona del corazón con un gesto instintivo que alarmó a la madre. Ella corrió a su lado, no con sumisión esta vez, sino con una preocupación genuina y práctica, sirviéndole un vaso de agua con manos que aún temblaban. Hannah observó la escena con una mezcla de piedad y dolor. Entendía por qué lo habían hecho. Entendía el terror a la muerte y la desesperación de la pobreza, pero eso no borraba el hecho de que la habían vendido. Su libertad y su autoestima habían sido la moneda de cambio para esa cirugía, y esa realidad era un trago amargo que tendría que digerir lentamente, sin endulzantes. Hannah se acercó a la cabecera de la mesa, pero no para servirles, sino para hablarles desde su nueva posición de autoridad moral. Miró a su padre, quien evitaba su mirada, fijando los ojos en el mantel manchado de vino. «Papá», dijo ella con voz suave pero firme, obligándolo a mirarla. «Entiendo que tenías miedo. Entiendo que querías vivir. Pero el precio que pagaste no fue solo el dinero de Marcin. Fue mi dignidad. Me dejaste creer que yo era la culpable de mi divorcio. Me dejaste pensar que yo no valía nada, mientras tú sabías la verdad todo este tiempo». El padre asintió lentamente, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, sin intentar excusarse. Esa admisión silenciosa fue más valiosa para Hannah que cualquier justificación. Era la validación de su dolor, el reconocimiento de que su sufrimiento no había sido una invención suya, sino un daño colateral de una decisión desesperada. «Lo siento, hija. Lo siento tanto», murmuró el padre con la voz rota. «Era eso o dejar a tu madre sola. No supe qué hacer. Me sentí acorralado». Hannah puso una mano sobre el hombro de su padre, un contacto físico que transmitía perdón, pero también límites. «Te perdono, papá. Te perdono porque sé que eres humano y tuviste miedo. Pero esto se acabó. Se acabaron los secretos y se acabaron las mentiras para protegerme. No soy una niña de cristal. Soy una mujer adulta y puedo manejar la verdad, por fea que sea. Nunca más vuelvan a tomar decisiones por mí, y mucho menos a mis espaldas». Fue una declaración de independencia, cortando el cordón umbilical tóxico que la había mantenido infantilizada y vulnerable ante las manipulaciones de Marcin y la sobreprotección de sus padres. Susia, sintiéndose excluida de este momento de reconciliación dolorosa, intentó intervenir, buscando su propia redención rápida. Yo no sabía lo del dinero, Hannah, te lo juro», sollozó, intentando limpiar su imagen. «Él me dijo que tú estabas loca, que eras imposible. Yo le creí porque lo amaba». Hannah se giró hacia ella lentamente, y la frialdad en sus ojos detuvo el discurso de víctima de Susia en seco. «No, Susia. No le creíste porque lo amabas. Le creíste porque te convenía», respondió Hannah con una honestidad brutal. «Te gustaba el coche, te gustaban los regalos, y te gustaba sentir que habías ganado, que eras mejor que la hermana aburrida. No te importó pisotearme para subirte a ese pedestal. Y ahora que el pedestal se rompió, no esperes que yo sea el suelo blando donde caigas». La dureza de Hannah sorprendió a Susia, quien estaba acostumbrada a una hermana mayor complaciente y sacrificada. Abrió la boca para protestar, pero la cerró al ver la determinación en el rostro de Hannah. «Pero somos hermanas», intentó finalmente, usando la última carta que le quedaba. Hannah suspiró, un sonido cansado que venía del fondo de su alma. «Somos sangre, Susia, pero la hermandad se gana, y tú la perdiste cuando entraste por esa puerta de la mano de mi exmarido, riéndote de mí. Eso no se arregla con un «lo siento» y unos lloros de 5 minutos.
Vas a tener que aprender a caminar sola, sin usar a las personas como escalones. Y vas a tener que perdonarte a ti misma, porque yo ahora mismo necesito toda mi energía para reconstruirme a mí, no para arreglarte a ti. El rechazo de Hannah no fue cruel, fue necesario. Fue el establecimiento de un límite saludable que nunca antes había existido entre ellas. Zuzia bajó la cabeza, derrotada, aceptando por primera vez las consecuencias reales de sus actos, sin que nadie viniera a salvarla. El silencio que siguió en la habitación fue diferente esta vez. Era un silencio limpio, de cosas dichas y posturas claras. Hannah se sintió más ligera, como si se hubiera quitado un abrigo mojado que llevaba cargando años. Miró por la ventana hacia el jardín. El sol estaba empezando a bajar, bañando los árboles desnudos con una luz dorada y melancólica. No había un final feliz de película, no había abrazos grupales ni música de fondo. Había deudas por pagar, relaciones rotas y un futuro incierto. Pero por primera vez en su vida, Hannah sentía que el suelo bajo sus pies era firme y que ella era, finalmente, la dueña de sus propios pasos. Después de que el silencio se instaló por completo en la sala, una extraña sensación de descompresión física invadió el cuerpo de Hannah, similar a la que se siente después de haber sobrevivido a un accidente de tráfico sin rasguños graves. La adrenalina que la había mantenido erguida y elocuente comenzó a disiparse, dejando paso a un cansancio profundo. Pero era un cansancio limpio, muy diferente al agotamiento depresivo que arrastraba desde el divorcio. Miró sus manos y notó que, aunque estaban firmes, sus palmas estaban marcadas por la fuerza con la que había presionado la mesa, marcas físicas de su propia resistencia. No se sentía eufórica, no había alegría en haber destrozado la ilusión familiar, pero había una satisfacción visceral en haber detenido la hemorragia de dignidad que la estaba matando. Por primera vez en meses, su mente no estaba nublada por la duda o la autocrítica. Estaba despejada, enfocada y brutalmente presente en el ahora. Sus padres seguían allí, inmóviles, como dos figuras de cera derritiéndose bajo el calor de la vergüenza. Hannah los observó y se dio cuenta de que la dinámica de poder en la casa había cambiado irrevocablemente en cuestión de minutos. Ya no eran los protectores sabios ni las autoridades incuestionables, sino dos ancianos vulnerables que habían cometido un error terrible por desesperación. Ver a su padre encogido en la silla, con la mirada perdida en el vacío, le provocó una punzada de compasión, pero no esa compasión infantil que excusa todo, sino una compasión adulta que entiende las fallas humanas sin necesariamente absolverlas de inmediato. Ellos la habían vendido para sobrevivir, y aunque eso dolía, Hannah comprendió que su rabia no serviría de nada ahora. Lo hecho estaba, y ahora tocaba limpiar el desastre que Marcin había dejado a su paso. Hannah rompió la parálisis del momento comenzando a recoger la mesa. Fue un acto cotidiano, casi banal, pero cargado de un simbolismo potente. Estaba limpiando los restos de la farsa. Tomó los platos con la comida de Zuzia y Marcin, esa comida que habían despreciado, y los apiló con movimientos secos y eficientes. El tintineo de los cubiertos al chocar entre sí fue el único sonido que se atrevió a interrumpir la quietud del comedor. Su madre intentó levantarse para ayudarla, impulsada por el hábito de servir, pero Hannah la detuvo con un gesto suave de la mano. «No, mamá. Quédate sentada un momento. Necesito hacer esto yo», le dijo. Y su madre obedeció sin chistar, reconociendo instintivamente que Hannah necesitaba esa actividad física para procesar la energía residual del conflicto. Recoger la mesa era su forma de reclamar el espacio, de borrar las huellas de los intrusos. Zuzia, que seguía sentada en el borde de su silla como si esperara que alguien gritara «corte» y la escena se repitiera, finalmente entendió que no había lugar para ella en esa intimidad de reconstrucción. Se levantó torpemente, alisándose el vestido caro que ahora parecía un disfraz ridículo, y murmuró una despedida que nadie contestó realmente. No hubo abrazos, no hubo promesas de llamarse luego. Solo el sonido de sus tacones resonando en el suelo de madera mientras caminaba hacia la puerta. Sola. Hannah la vio irse y sintió una tristeza profunda, no por la hermana que se iba,
sino por la constatación de que esa hermana quizás nunca había existido realmente fuera de sus recuerdos de infancia idealizados. Susia salió de la casa arrastrando su propia derrota, dejando atrás un vacío que, curiosamente, hizo que el aire en la sala se sintiera más ligero y respirable. Cuando la puerta se cerró detrás de Susia, el padre de Hannah soltó un suspiro largo y tembloroso, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante una hora. Miró a Hannah con ojos enrojecidos y cansados, y la primera preocupación práctica salió de sus labios. El dinero, Hannah, los 50,000 zlotys. No tenemos cómo devolvérselos. Él puede demandarnos, puede quitarnos la casa. El miedo en su voz era palpable, el terror de un hombre que ha vivido toda su vida con honestidad y que ahora se veía atrapado en una deuda impagable con un hombre vengativo. La madre se llevó las manos a la boca, sollozando suavemente, visualizando ya el desahucio y la ruina, imaginando el final de sus días en la miseria por culpa de un pacto que creían salvador. Hannah dejó los platos en el fregadero y se volvió hacia ellos, secándose las manos con un trapo de cocina. Su postura era relajada pero firme, la postura de alguien que ha tomado el mando del barco en medio de la tormenta. «No nos va a quitar la casa, papá», dijo con una seguridad que sorprendió incluso a ella misma. «Marcin es un cobarde. Lo último que quiere es un escándalo público donde se sepa que compró a sus suegros para poder engañar a su mujer. Su reputación es lo único que le importa más que el dinero». Hannah se acercó a la mesa y se sentó frente a su padre, mirándolo a los ojos. «Vamos a pagarle. No sé cómo todavía, pero lo haremos. Voy a buscar trabajo aquí en Wrocław. Voy a vender lo que tenga que vender, pero le devolveremos cada centavo para que no tenga nada con qué atarnos. Esa deuda se paga, pero se paga con nuestro esfuerzo, no con mi dignidad». La determinación de Hannah actuó como un bálsamo sobre el pánico de sus padres. Verla tan entera, tan resolutiva, les dio una esperanza que no tenían minutos antes. Su madre se levantó finalmente y fue a la cocina, no para esconderse, sino para empezar a lavar los platos que Hannah había apilado. El sonido del agua corriendo y el olor a jabón de limón trajeron una extraña normalidad a la escena, un ancla a la realidad doméstica que les recordaba que la vida seguía, a pesar de todo. Hannah se quedó en la mesa con su padre, trazando planes mentales, calculando ahorros, pensando en sus opciones laborales. Por primera vez en años, no estaba pensando en qué cenaría Marcin, o si le gustaría su vestido. Estaba pensando en supervivencia y estrategia, y eso la hacía sentir increíblemente viva y capaz. Mientras observaba a su madre fregar con una energía nerviosa, Hannah reflexionó sobre la ironía de la situación. Había vuelto a esa casa sintiéndose una fracasada, una mujer repudiada que no había logrado mantener su matrimonio, y ahora, apenas unos días después, era el pilar que sostenía a la familia. La narrativa de su insuficiencia se había desmoronado por completo. No era que no fuera suficiente para Marcin, era que Marcin era un pozo sin fondo que nadie podía llenar. La realización fue liberadora. Su valor no dependía de la validación de un hombre mediocre, sino de su capacidad para enfrentar la verdad y proteger a los suyos, incluso cuando ellos se habían equivocado. Se sintió más adulta en ese momento que en todos los años que había jugado a la casita feliz en su matrimonio. La tarde comenzó a caer, tiñendo la sala de sombras alargadas y tonos anaranjados. La casa, que al principio le había parecido un museo estático y asfixiante, ahora se sentía diferente. Ya no era un santuario congelado del pasado, sino un lugar vivo, con cicatrices y problemas reales, pero honesto. Los susurros detrás de las paredes ya no eran necesarios porque el secreto estaba sobre la mesa, expuesto y desactivado. Hannah se levantó y abrió una ventana para dejar entrar el aire fresco del atardecer, sacando el olor rancio de la tensión y el perfume caro de Zucia que aún flotaba en el ambiente. El aire frío de Wrocław le golpeó la cara, pero esta vez no lo sintió hostil. Lo sintió limpio, vigorizante, como una ducha fría que te despierta por la mañana. Antes de que cayera la noche por completo, Hannah fue a su habitación, ese cuarto de adolescente que tanto la había deprimido al llegar. Entró y miró a su alrededor. Los peluches,
los libros viejos, la cama estrecha. Todo seguía igual, pero ella ya no era la misma persona que había entrado allí hacía unas horas. Abrió su maleta, esa que contenía toda su vida, y comenzó a sacar su ropa, no con la tristeza de quien deshace una vida rota, sino con la practicidad de quien se está instalando para una batalla larga. Colgó sus blusas junto a los uniformes viejos de la escuela, mezclando su pasado con su presente. No sabía cuánto tiempo se quedaría, ni cómo solucionarían el tema del dinero exactamente, pero sabía una cosa con certeza. Esa noche, por primera vez en 14 años, dormiría sin la ansiedad de tener que complacer a nadie más que a su propia conciencia. La noche cayó sobre Broswell con una pesadez invernal, envolviendo la casa en sombras, pero por primera vez, la oscuridad no traía consigo el miedo a lo que se ocultaba en ella. Sus padres se retiraron temprano a dormir, agotados física y emocionalmente por la tormenta que había sacudido los cimientos de su hogar. Caminaban despacio, como supervivientes de un naufragio que finalmente tocan tierra firme. Hannah se quedó sola en la sala, sentada en el mismo sofá donde horas antes había esperado la llegada de su verdugo, pero ahora el mueble no le parecía una trampa, sino un lugar de descanso. Escuchaba los crujidos naturales de la casa vieja, la madera contrayéndose por el frío, y se dio cuenta de que esos sonidos siempre habían estado ahí, solo que el ruido de su propia ansiedad no la dejaba oírlos. No encendió la televisión ni buscó distracciones. Se permitió estar en silencio, habitando el espacio vacío que Marcin había dejado, comprobando con alivio que el mundo no se acababa sin él, sino que, de hecho, empezaba a respirar de nuevo. Sentada en la penumbra de la cocina con una taza de té caliente entre las manos, Hannah repasó mentalmente las palabras hirientes que Marcin le había lanzado. Aburrida, insuficiente, claustro. Le dio vueltas a esos conceptos, examinándolos bajo la nueva luz de la verdad revelada, y se dio cuenta de que eran proyecciones de su propia mediocridad, no descripciones de ella. Él necesitaba que ella fuera gris para que él pudiera brillar por contraste. Necesitaba apagarla para sentirse encendido. Esa revelación fue el cierre definitivo que ningún abogado ni terapia le había dado hasta entonces. Entendió que su fracaso matrimonial no había sido por falta de amor o esfuerzo de su parte, sino porque había estado tratando de llenar un vaso que estaba roto por el fondo. La culpa que había cargado como una mochila llena de piedras se soltó de sus hombros, cayendo al suelo de esa cocina silenciosa, dejándola con una sensación de ligereza que casi la hacía sentir mareada. En un momento de decisión impulsiva pero necesaria, Hannah sacó su teléfono del bolsillo. Ese dispositivo que durante meses había sido una fuente de tortura esperando mensajes que nunca llegaban o viendo fotos que le dolían. Buscó el contacto de Marcin y sin que le temblara el pulso, lo bloqueó. Luego buscó el de Susia. Dudó un segundo, sintiendo el tirón de la sangre y la historia compartida, pero recordó la mirada de burla de su hermana al entrar del brazo de su exmarido, y la duda se disipó. Bloqueó a Susia también. No fue un acto de odio, sino de higiene mental, una cuarentena necesaria para evitar que la infección volviera a entrar en su sistema. Al dejar el teléfono sobre la mesa boca abajo, sintió que cortaba los últimos hilos invisibles que la mantenían atada a esa versión de sí misma que se dejaba pisotear. Era un silencio digital que complementaba el silencio de la casa, una barrera de protección que ella misma había construido y que nadie iba a cruzar sin su permiso. El amanecer del día siguiente trajo una luz gris y pálida típica de Polonia, pero para Hannah tenía el brillo de una oportunidad nueva. Se despertó sin la alarma, sin la opresión en el pecho que solía ser su primera sensación matutina durante el último año. Al bajar a la cocina, encontró a su madre preparando café, pero ya no había esa tensión nerviosa en sus movimientos. Se movía más lento, sí, pero con una calma real. Se miraron y se sonrieron, una sonrisa tímida y cómplice de dos mujeres que comparten un secreto de guerra. No hablaron de Marcin, ni del dinero, ni de Susia en ese momento. Hablaron de cosas triviales, del precio del pan, del clima, de si necesitaban comprar leche. Esa banalidad era un regalo, la prueba de que la vida cotidiana, la vida simple y sin dramas,
estaba recuperando su terreno. Hannah se sintió agradecida por esa taza de café y por esa paz doméstica que tanto había subestimado cuando vivía en su jaula de oro. Esa misma tarde, Hannah se sentó con su padre en el escritorio del pequeño estudio, rodeada de papeles y facturas viejas, para enfrentar al monstruo de las finanzas. Él estaba avergonzado, intentando explicarle los detalles del préstamo y de la cirugía con voz baja, pero Hannah tomó el mando con una practicidad que lo tranquilizó. Desglosaron la deuda de los 50,000 zlotys, hicieron números, sumaron pensiones y posibles salarios. La cifra era alta, intimidante para una familia trabajadora, pero no era imposible. Hannah trazó un plan de pagos, sugirió vender algunas joyas que le quedaban de su vida anterior y propuso buscar un empleo administrativo de inmediato. Ver los números escritos en papel, en blanco y negro, le quitó el poder místico al dinero de Marcin. Ya no era una deuda de honor ni un chantaje emocional. Era solo una cifra, un problema matemático con una solución lógica. Su padre la miró con admiración, viendo por fin a la mujer capaz y resuelta que siempre había estado ahí, oculta bajo la sombra de un marido dominante. Días después, Hannah salió a caminar por el centro de Wrocław. Hacía frío y el viento le cortaba la cara, pero le gustaba esa sensación física que la hacía sentirse presente. Caminó por la plaza del mercado, viendo las fachadas coloridas y la gente yendo y viniendo, y por primera vez no se sintió como una espectadora de la felicidad ajena. Se vio reflejada en el escaparate de una tienda y se detuvo a observarse. Llevaba su abrigo viejo y no tenía el maquillaje perfecto de sucia, pero sus ojos tenían un brillo diferente, una firmeza que no recordaba haber visto en años. Ya no era la pobre Hannah, la divorciada triste. Era Hannah, la mujer que había expulsado a los mercaderes de su templo. Se compró una rosquilla caliente en un puesto callejero, saboreando el azúcar y la canela como si fuera el manjar más exquisito del mundo, disfrutando del simple placer de comer algo porque ella quería, sin nadie que criticara sus calorías o sus gustos simples. Por supuesto, el dolor no desapareció mágicamente. Hubo momentos, especialmente por las noches, en los que la ausencia de Susia le dolía como un miembro fantasma. Recordaba las risas de cuando eran niñas, los secretos compartidos antes de que la envidia y el dinero lo corrompieran todo. Pero Hannah aprendió a sentarse con ese dolor, sin dejar que la consumiera. Entendió que el duelo no era solo por el matrimonio perdido, sino por la hermana que creía tener, y que en realidad nunca existió de la forma en que ella la idealizaba. Aceptó que algunas relaciones, incluso las de sangre, tienen fecha de caducidad, y que mantenerlas artificialmente vivas solo prolonga la agonía. No cerró la puerta a un futuro lejano de reconciliación, pero puso el cerrojo firmemente en el presente. Susia tendría que recorrer su propio camino de espinas para volver, y Hannah no iba a allanarle el terreno esta vez. Hannah consiguió un trabajo en una pequeña librería cerca de la universidad unas semanas después. No era el gran puesto corporativo que Marcin hubiera aprobado, ni le daba el estatus social que su hermana anhelaba, pero a Hannah le encantaba. Le gustaba el olor a papel, recomendar historias a desconocidos y tener su propio dinero, ganado con su tiempo y su esfuerzo, no asignado por un marido proveedor. Cada billete que ganaba iba destinado al fondo para pagar la deuda de su padre, y cada pago que hacían era como recuperar un fragmento de su alma. Se sentía útil, competente y, sobre todo, libre. La narrativa de que era inútil o mantenida se desintegró con la realidad de sus acciones diarias. Estaba reconstruyendo su vida ladrillo a ladrillo, y aunque la construcción era modesta, los cimientos eran de roca sólida, a prueba de terremotos emocionales. La cena de un mes después del incidente fue el momento que marcó el verdadero inicio de su nueva vida. Estaban los tres solos, Hannah y sus padres. No había porcelana fina, ni asados pretenciosos, ni invitados tóxicos. Comieron sopa de remolacha y pan casero en la cocina, con la radio puesta bajito de fondo. En un momento dado, su padre contó un chiste malo,
uno de esos que solía contar antes de que la enfermedad y la deuda lo silenciaran, y su madre se rió a carcajadas, una risa genuina que hizo que se le saltaran las lágrimas. Hannah se unió a ellos, y el sonido de sus risas mezcladas llenó la casa, expulsando los últimos vestigios de la sombra de Marcin. No celebraban nada extraordinario, solo el hecho de estar juntos, de estar vivos y de ser libres de la mentira. Esa cena valía más que todos los banquetes lujosos a los que había asistido en su vida anterior, porque en esa mesa solo había verdad. La historia termina con Hannah de pie en el jardín trasero, el mismo lugar donde jugaba de niña y donde se había sentido pequeña al llegar. Ahora, el jardín estaba limpio de hojas secas, preparado para el invierno, pero listo para florecer en primavera. La luz dorada del atardecer iluminaba su rostro, resaltando las líneas de expresión que ya no intentaba ocultar, porque eran las marcas de su historia. No había un hombre a su lado, ni un final de cuento de hadas con un nuevo romance salvador. Estaba sola, pero la soledad ya no era un vacío, era un espacio lleno de posibilidades. Hannah respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire frío de su ciudad, y sonrió, no para nadie, sino para sí misma. Marcin la había llamado insuficiente, pero allí, de pie sobre sus propios pies, dueña de su destino y protectora de su familia, Hannah supo con certeza absoluta que él estaba equivocado. Ella era más que suficiente. Ella era completa.